Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este martes 30 de septiembre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El presidente Trump y el secretario de Guerra establecen los altos estándares para las Fuerzas Armadas al tiempo que explican sus acciones contra el narcotráfico en el Caribe. Además, el presidente Trump anuncia un acuerdo con la farmacéutica Pfizer para que sus medicamentos se vendan a precios más bajos en los Estados Unidos. Y demócratas y republicanos no se ponen de acuerdo sobre el financiamiento, por lo que Estados Unidos estaría a las puertas de un cierre de gobierno. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. El gobierno reitera su guerra contra los cárteles del narcotráfico. El presidente Donald Trump y el secretario de Guerra Pete Hegseth se reunieron muy cerca de Washington con el alto mando militar para abordar los desafíos de seguridad de la administración. Una de las prioridades de la reunión fue los motivos del despliegue militar en el Caribe. Juan Esteban Silva tiene los detalles desde Washington, D.C. Hola Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? En la base del Cuerpo de Marines en Quantico, Virginia, muy cerca aquí a Washington, el presidente Trump, el secretario de Guerra Pete Hegseth, encabezaron esta reunión histórica. Cientos de los principales generales y almirantes de los Estados Unidos. Miren las imágenes. Quantico, ubicada a 30 millas de Washington, es un centro neurálgico clave para la seguridad nacional, porque allí es donde se entrenan los Marines, unidades especiales, agentes del FBI. Fue más de una hora de discurso. El presidente Trump insistió en que la prioridad de su administración es enfrentar amenazas tanto externas como internas, reiterando que la guerra contra los carteles del narcotráfico, por ejemplo, no tendrá ninguna pausa. Miren ustedes. We have to put the traffickers and cartels on notice, and we've done that. And we put them, a lot of them, we've called them a terrorist organization, which is actually a big thing to do. Nobody's done it, but I've done it with a lot of them. It gives you a tremendous advantage. If you try to poison our people, we will blow you out of existence. El presidente también, televidentes de Voz News, remarcó que se han destinado recursos sin precedentes al fortalecimiento del ejército, asegurando que la defensa de los Estados Unidos sea una prioridad en ese mandato dado a las Fuerzas Armadas. Miremos parte de lo que ha dicho también el presidente Trump sobre la guerra contra los carteles de la droga en el hemisferio occidental. In Venezuela, you've seen the boats going. We can't find any more boats. They're carrying drugs, massive. Every boat kills about 25,000 people. That's what they have. They had fentanyl mostly and a lot of other drugs. And we take them out, and we've taken out 4. And it's on air. Everybody gets to see it. Not that we like to do that, but every boat kills 25,000 on average. 20. Some people say more. You know, you see these boats just stacked up with bags of white powder. That's mostly fentanyl and other drugs too. Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, pues ha dado un discurso emotivo en el que ha descartado que el Pentágono se vaya a guiar por políticas de inclusión de género, como ocurrió con la anterior administración, y lo ha dicho tal cual. El secretario de Guerra, ahora de Guerra, Pete Hegseth, pues ha insistido en que una labor será para un hombre o para una mujer si esta persona es calificada o no, independiente de si es hombre o mujer. Pero lo que no puede pasar es que por razones de inclusión se envíe a tropas, a batallas, a personas que no están aptas para el servicio. Miren ustedes. But when it comes to any job that requires physical power to perform in combat, those physical standards must be high and gender neutral. If women can make it, excellent. If not, it is what it is. If that means no women qualify for some combat jobs, so be it. That is not the intent, but it could be the result. Quiero contarles que el presidente Trump también justo hoy, antes de su salida a Quantico, había dicho que van a ver lo que pasa en Venezuela. Es decir, está muy atento a esa guerra contra los carteles de la droga en el Caribe. Por supuesto, Stephen Miller, su jefe de gabinete de la Casa Blanca, nos ha dicho un par de veces que es claro para esta administración que Nicolás Maduro es la cabeza del cartel de los soles. Así que la Casa Blanca muy atenta a la situación de Venezuela. La información desde Washington para Voz News, Juan Esteban Silva.
Y el régimen chavista avanza en la activación del estado de conmoción en Venezuela que otorga poderes absolutos al dictador Nicolás Maduro. Sobre este posible decreto, la vicepresidente y ministro de Hidrocarburos, la chavista Delcy Rodríguez, también confirmó que el documento ya fue firmado y podría activarse inmediatamente, concediendo amplias facultades al dictador ante la proximidad de buques y fuerzas militares estadounidenses en la región. La activación de este estado de excepción colocaría a los funcionarios del régimen chavista al mando de las principales decisiones logísticas, financieras y militares del país. Bajo esta modalidad se restringen ciertas garantías y derechos y se habilita la dictadura para un control extraordinario de la administración nacional. Y justo para analizar el regreso de los estándares previos en las Fuerzas Armadas y lo que esto significa para la seguridad nacional de los Estados Unidos, nos acompaña Eric Rojo, coronel retirado del Ejército. Coronel, bienvenido de nueva cuenta a Voz News. Hola Karina, gusto estar con ustedes. Gracias por invitar. Coronel, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, fue muy claro esta mañana al decir que se terminó la era de ajustar los estándares del Ejército a lo políticamente correcto y que de nueva cuenta cada miembro del Ejército estadounidense deberá cumplir con los más altos estándares. ¿Qué le parece este cambio en comparación con lo que había hecho, por ejemplo, la administración Biden? Es algo absolutamente necesario porque lo que se les olvida a los políticos demócratas, a los liberales de izquierda, a todos los woke, es que las Fuerzas Armadas no son un laboratorio social, no son su juguete para ver qué políticas funcionan. Como lo dijo el secretario, existimos solamente para pelear las guerras de la nación cuando sea necesario y esperemos que esa necesidad sea rara, porque algo que hemos repetido siempre, nadie odia la guerra más que un militar. Por supuesto. Ahora, en ese sentido, para recordarle a la gente hacia dónde nos estaban llevando las medidas, por ejemplo, de diversidad, equidad e inclusión y otras medidas promovidas por la anterior administración. Para llevar unas Fuerzas Armadas donde lo único que existe es kumbaya y ponerse vestidos o pantalones, hacer esto, hacer aquello, realmente desintegraron las Fuerzas Armadas como una fuerza letal. Cuando yo estaba en el Pentágono, el general Gordon Sullivan era el jefe del Estado Mayor y él sencillamente nos dijo, no va a haber más capturing pass, no más fuerzas Smith, somos una fuerza que va a entrar, derrotar al enemigo, destruirlo y nos salimos. Y eso fue, como lo dijo el secretario, lo que pasó en la Guerra del Golfo. Por supuesto. Ahora, el secretario Hegseth dijo que las posiciones en el ejército estarán basadas en las capacidades y no en el sexo de la persona. De hecho, él dijo que los estándares tenían que ser estándares uniformes, estándares de género neutro y altos, que si no, no serían estándares y serían sugerencias que pondrían en riesgo de muerte a nuestros hijos e hijas. En ese sentido, los críticos de la administración señalan que, por ejemplo, menos mujeres van a poder obtener ciertos cargos dentro del ejército. ¿Cómo le responde usted a esas críticas? Es una realidad. Digo, si un hombre o mujer no puede cumplir con las funciones, las demandas físicas de su cargo, no tiene por qué tenerlo. Digo, hay mujeres que son grandes soldados, grandes militares, que han y están haciendo grandes cosas por el ejército, pero te voy a dar un ejemplo. Cuando se admitieron las mujeres a las Fuerzas Armadas en los años 70, yo tenía comando de un pelotón de helicópteros de evacuación médica. Lo primero que nos dijeron cuando empezaron las primeras mujeres médicas es que tenían que bajarse un piloto a ayudarla a subir una camilla al helicóptero. Y yo, aunque era capitán, dije, no, esto es absurdo, porque si alguien nos está disparando, no es el momento de que un piloto se salga a ayudarle a alguien a subir. Si no pueden subir las camillas, no pertenecen como médicas de evacuación aérea. Punto. Por supuesto. Ese ejemplo va con todo lo demás. Claro, hay funciones específicas y no necesariamente significa que no vaya a haber oportunidades para las mujeres, pero de acuerdo a las capacidades, como usted lo menciona, ¿no? Hay
áreas en las que definitivamente si una persona, independientemente de ser mujer o hombre, no tiene la capacidad de llevar a cabo la labor sin poner en riesgo a los demás. Es evidente, y era lo que decía el secretario de Guerra, que no tiene por qué tener esa posición. Ahora, yo quisiera que nos ayudara a poner en contexto para la audiencia cuáles son las características de los ejércitos más poderosos del mundo y de los grupos terroristas a los que nuestras tropas se tienen que enfrentar. Porque a veces pareciera, por ejemplo, por parte de la izquierda, cuando critican estas medidas, que en realidad las preocupaciones serían hacia el interior de Estados Unidos, pero hay una realidad. Hay amenazas reales con las que nuestras tropas se tienen que enfrentar. ¿Nos puede usted describir estas características, por favor? Mira, lo más importante es algo que dijo el filósofo militar Sun Tzu. El ejército más poderoso es aquel con el cual nadie se quiere pelear. Y el secretario hizo esa inferencia. El presidente también. Queremos una fuerza mortal, rápida, que aquel que se atreva a enfrentarse a nosotros pague las consecuencias rápido y con mayor daño a ellos. Nuestra función es realmente de pelear la guerra para evitarlas. La peleamos cuando sea necesario. Ahorita los liberales han de estar llorando, gritando. Estoy seguro que no saben por qué puerta van a dar la vuelta a tratar de criticar algo que no tiene que ver con partidos políticos, con perspectivas políticas, sino sencillamente con la capacidad de que no tengamos más guerras. Por supuesto. En ese sentido, coronel, uno de los operativos más importantes que están realizando en este momento nuestras tropas es el combate a las organizaciones narcoterroristas en el Caribe. ¿Tenemos lo necesario para vencer al crimen organizado hoy por hoy? Y en el caso específico de Venezuela, ¿cómo cree que se logrará desmantelar al cártel de los Soles? Mira, esta es una situación tanto táctica como estratégica más complicada. El desplegar nuestras fuerzas en el Caribe la idea es evitar que el tráfico de la producción de drogas que viene principalmente de Colombia vía Venezuela llegue a salir a los mares, a Estados Unidos, a México, a Europa, a África, porque se nos olvida que todos estos carteles no solamente están envenenando a Estados Unidos. Con respecto a Venezuela, sencillamente debe de ser un disuasivo, porque a pesar de que los que siguen diciendo los medios liberales y obviamente le están dando mucho aplauso a Maduro, no hay plan de invadir a Venezuela. La fuerza que está ahí no está dedicada a eso. Y si llega a haber una incursión en tierra en algún país, tiene que ser o porque Estados Unidos fue provocado directamente por las Fuerzas Armadas de ese país o porque ese país en operación conjunta invita a Estados Unidos a ayudar a destruir los carteles o sus fábricas. Por supuesto, y que parece ser uno de los objetivos muy claros que tiene esta administración. Ya lo han dicho, lo han reiterado, incluso hoy el presidente, el desmantelar de alguna manera el cártel de los Soles que tanto daño le ha causado a los Estados Unidos. Como siempre, un gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias, Karina. Un placer. Hasta pronto. En otras cosas, el presidente Trump anunció hoy martes una medida histórica en el sector farmacéutico. La farmacéutica Pfizer reducirá el costo de todos sus medicamentos recetados vendidos a través del programa Medicaid. En el anuncio hecho en la oficina oval de la Casa Blanca, Pfizer dijo que aplicará el modelo de nación más favorecida para nuevos productos, garantizando que Estados Unidos pague el precio más bajo disponible a nivel internacional. Además, la Casa Blanca lanzará Trump RX, un sitio web de compra directa al consumidor donde los estadounidenses podrán adquirir medicamentos sin intermediarios. Pfizer confirmó que comenzará a ofrecer algunos de sus productos directamente en esta plataforma. La iniciativa busca aliviar el costo de los medicamentos y fortalecer el acceso a tratamientos esenciales para millones de ciudadanos. Y aumentan las posibilidades de un cierre del gobierno federal hoy a la medianoche. En medio de las tensas negociaciones, el presidente Trump ha dicho que el cierre parece probable. Mientras tanto, los demócratas lo acusan de no tomar el asunto con seriedad. Vanessa Vallejo nos tiene lo último.
Todo parece indicar que a medianoche de hoy martes tendremos un cierre del gobierno. El presidente Donald Trump ya se ha comunicado con varias agencias pidiéndoles que hagan el plan para prescindir de trabajadores no esenciales y por su parte los demócratas han dicho que no están dispuestos a ceder en sus peticiones. Ayer hubo un corto periodo de esperanza por una reunión del presidente con los 4 líderes del Congreso. Sin embargo, quedó claro que el presidente no está dispuesto a aceptar las peticiones de los demócratas cuando en la noche en su cuenta The Truth publicó un video de sátira donde se finge la voz de Chuck Schumer, el líder de los demócratas en el Senado, y se ve al líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con sombrero y bigote. Veamos el video que publicó el presidente en su red social. There's no way to sugarcoat it. Nobody likes Democrats anymore. We have no voters left because of all of our woke trans bullshit. Not even black people want to vote for us anymore. Esta mañana los demócratas tuvieron una rueda de prensa fuera del Congreso y el líder Hakeem Jeffries reaccionó al asunto. Veamos lo que dijo. And Mr. President, the next time you have something to say about me, don't cop out through a racist and fake AI video. When I'm back in the Oval Office, say it to my face. Say it to my face. Y respecto a la posición y las peticiones de los demócratas para evitar el cierre del gobierno, esto dijo Jeffries. Escuchemos. We're not going to support a partisan Republican spending bill that continues to gut the health care of the American people. Not now, not ever. We are here to lower the high cost of living. We're here to cancel the cuts. We're here to lower the costs. We're here to save the health care of the American people. Pero aunque los demócratas aseguran que se trata de defender la salud para los americanos, los republicanos insisten en que las peticiones de los demócratas son absolutamente inaceptables. El speaker Mike Johnson aseguró lo siguiente, abro comillas, estas son las exigencias de los demócratas. Beneficios pagados por los contribuyentes para inmigrantes ilegales. Un recorte de $50 mil millones a hospitales rurales. $500 millones para NPR y PBS. Todo eso solo para financiar el gobierno por 7 semanas. Esas pueden ser prioridades para los demócratas de Washington de extrema izquierda, pero no son las prioridades del pueblo americano. Cierro comillas. Mientras tanto, esta tarde le preguntaban al presidente Donald Trump si creía que el cierre del gobierno era inevitable, y esto respondió. Nothing is inevitable, but I would say it's probably likely because they want to give health care to illegal immigrants, which will destroy health care for everybody else in our country. And I didn't see them bend even a little bit when I said we can't do that. Pues recordemos que la propuesta de los republicanos para evitar el cierre del gobierno es una resolución continua limpia que no corta ni agrega nada, solo mantiene el gobierno abierto durante 7 semanas mientras se hacen negociaciones más profundas, pero esa propuesta fue rechazada por los demócratas. De modo que por ahora parece inevitable que hoy a medianoche veamos el cierre del gobierno. En más información, un padre de Carolina del Norte exigió penas más severas para los delincuentes durante una audiencia en el Congreso, afirmando que, al igual que en el caso del ataque en el tren ligero de Charlotte, su hija fue asesinada a manos de un delincuente reincidente. Think about your kids. Think about your child coming home from a night out with their friends, laying down, going to sleep, feeling somebody come in the room and wake them, and drag her out of bed, naked, forced on her knees, with her hands over her head, begging for her life. Stephen Federico afirmó que el presunto asesino de su hija Logan tenía más de 2 docenas de delitos graves en su historial en Carolina del Sur antes de irrumpir en una casa en Columbia, donde la joven de 22 años estaba de visita con unos amigos para robarla y dispararle en el pecho. Lucharé hasta mi último aliento por mi hija, dijo Federico a los legisladores durante su discurso. Deben luchar por el resto de nuestros hijos, por el resto de los inocentes y dejar de proteger a quienes nos los siguen arrebatando, dijo el padre de la víctima.
Así nos vamos a la pausa comercial. Muere el inmigrante mexicano que recibió varios disparos durante el ataque a una instalación de ICE en Dallas la semana pasada. Los detalles de esto y más al regresar aquí a Voz News. Si vives con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra factura costosa. Con Voz Salud tienes atención médica ilimitada, laboratorios con descuento y medicamentos gratis, incluyendo insulina, para que puedas cuidar tu salud sin afectar tu bolsillo. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y toma el control de tu salud. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció hoy la muerte de un ciudadano mexicano que resultó herido la semana pasada en un ataque armado a un centro de detención de migrantes en Dallas, Texas. El ataque fue perpetrado el 24 de septiembre por un francotirador que abrió fuego desde una azotea cercana. Inicialmente, las autoridades habían reportado que un migrante de origen salvadoreño murió y otros 2 resultaron heridos, entre ellos el mexicano. Se hicieron todos los trámites para que su madre pudiera estar allá y se está en contacto con la familia en todo sentido, tanto apoyo económico como moral, dijo Sheinbaum, quien añadió que su gobierno presentó una carta diplomática sobre este caso, exigiendo que se haga una investigación a fondo. Y escuche esto, YouTube aceptó pagar $22 millones al presidente Donald Trump para poner fin a una demanda por la suspensión de su cuenta en la plataforma de video, según un documento judicial publicado el lunes. Las principales plataformas sociales y webs de videos eliminaron las cuentas de Trump luego del incidente en el Capitolio en 2021. El republicano presentó acciones legales contra estas empresas por censurar su discurso. El dinero de los acuerdos sellados por el presidente y las tecnológicas irá destinado a una organización sin ánimo de lucro llamada Trust for the National Mall, que se dedica a restaurar, preservar y mejorar el National Mall para apoyar la construcción del salón de baile de la Casa Blanca. Y escucha esto, la estrella del reggaetón puertorriqueño Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del próximo Super Bowl, el evento más seguido cada año en los Estados Unidos. Desde Los Ángeles, California, Fernando Mejía nos tiene las reacciones a este polémico anuncio. Fernando. Así, con un breve anuncio en redes sociales que incluye playa y los postes de gol, el cantante puertorriqueño anunció su participación en el espectáculo del medio tiempo del próximo Super Bowl que se jugará en California. No me sorprende que lo hayan elegido a él, ya que ha tenido unos años tan increíbles y ha representado tanto a la cultura latina, y creo que en los momentos que estamos viviendo actualmente se necesita una voz. Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, se convierte en uno de los pocos latinos en ser el atractivo principal del evento deportivo más importante en Estados Unidos. No es sorpresa para algunos, en este momento es uno de los cantantes más escuchados e influyentes en el mundo. Creo que ha representado como una gran influencia últimamente, como que ha sobresalido, ha hecho cosas importantes representando la cultura latina y sobre todo la cultura de Puerto Rico. Lo que está causando sorpresa y controversia es que hace apenas unas semanas el cantante hizo declaraciones de que no se presentaría en Estados Unidos por miedo a que sus fanáticos fueran víctimas de las redadas migratorias afuera de sus conciertos. Esto después de más de 30 conciertos en Puerto Rico y más de 50 que vienen a nivel internacional. Las críticas sobre la NFL y Apple Music no se hicieron esperar entre voces importantes del fútbol americano y también entre los aficionados que esperan con entusiasmo este show durante el partido más importante de la temporada. Una de las personas que reaccionó a esta indignación vino desde ESPN y es de Eduardo Varela, comentarista de la cadena, que calificó como otra decepción el haber puesto al Conejo Malo como artista principal del medio tiempo. Otros de los casos más llamativos fue el de Joshua Maya, analista de fútbol americano, quien ofreció su boleto del Super Bowl, ya que es un motivo para no asistir al evento. Esta será la única presentación de Bad Bunny en los Estados Unidos. El Super Bowl se jugará el próximo 8 de febrero en el estadio de los 49ers en Santa Clara, California. Fernando Mejía, Voz News, Los Ángeles. Y por supuesto que vamos a estar hablando de este polémico tema en el panel de Voz News, así que quédese, ya volvemos con nuestros analistas para hablar de lo que hace titulares hoy. Llevar a tu familia al médico